Sin embargo, hay un punto más que sí nos ha quedado pendiente de la anterior clase. Entonces voy a comenzar primero concluyendo esa partecita porque refería a la hipótesis y si no me va a faltar explicar eso en general y voy a estar repitiéndolo seguramente en varias de las revisiones que hagamos el día de hoy. Entonces, a modo de ser más eficientes con el tiempo, voy a hablar de la hipótesis al iniciar, ¿ya? Y luego vamos a pasar por grupos a ver cómo hemos ido desarrollando formulación, objetivos, etcétera, ¿ya? Entonces hablaremos de la hipótesis muy brevemente. Eh, ya. Ustedes entienden una hipótesis. Hasta hemos hablado, creo, cuando estábamos en clases presenciales y el concepto se acordaba, ¿no? Es una explicación tentativa. Es una afirmación que carece de certeza porque no sabemos si es real o no lo es, si es cierta o es falsa, pero es, está, está sujeta a ser comprobada, ¿no? Es decir, es posible comprobarla. Y esa es la idea de por qué se la utiliza en investigación. Porque básicamente, al dar una explicación tentativa de un fenómeno, al investigarlo podemos averiguar si esta afirmación era cierta o era falsa. ¿Esto de qué nos sirve? Es para limitar lo que estamos investigando, porque en ausencia de una hipótesis nos falta algo central en lo que enfocar nuestros esfuerzos. Y en vez de tener eso, se puede dispersar nuestra investigación y podemos terminar averiguando muchas cosas diversas, claro, en torno a alguna temática central, pero no algo concreto. Ahora, esto en la investigación cuantitativa se puede ver como algo negativo, al menos en el lado más extremo, pero en el lado cualitativo es justo lo que queremos hacer, ¿no? No queremos limitar, no queremos centrarlo a una sola afirmación, la investigación, sino lo que queremos más bien es darle esa apertura, darle esa dinamicidad. De ahí que la hipótesis rara vez tiene un espacio dentro de la investigación cualitativa y en realidad es amiga de la investigación cuantitativa, pero nada es leyes, ¿no? Una hipótesis se puede plantear de absolutamente cualquier cosa. Hace algunos años, ¿se acuerdan? Había sequías, etcétera, y constantemente se cortaba el agua en un lugar y otro, incluso en la universidad estaban cortando. Seguramente algunos de ustedes hasta en el colegio seguían cuando esto estaba pasando, porque ya creo que son unos 6 7 años. Pero eh, siempre venía la pregunta, ya han cortado el agua, ¿por qué habrá sido esta vez? Porque había sequía, era uno solo. Estaban reventando también las tuberías a diestra y siniestra por el pésimo trabajo de tuberías que hay en La Paz por lo menos. Y también esa era una de las explicaciones tentativas. También puede ser que no hayan pagado, ¿no? Sí recuerdo una vez que le han cortado el agua en el edificio de la carrera porque la UNSA no había pagado el agua. Ha sido un caso muy gracioso que se habían olvidado porque quienes manejaban esas cuentas habían cambiado, ¿no? O sea, habían cambiado de personal y pues el que llegó no sabía que no estaban a tiempo pagadas las cuentas, ¿no? Entonces, ese ha sido también un caso. Entonces, había muchas razones por las que podían, no sé, cortar el agua en la carrera. Y son explicaciones limitadas, ¿no? Hasta cierto punto podemos decir por esto, es por esto, es por esto. Pero se nos acaban las posibles respuestas. En cambio, cuando hacemos preguntas más, que son una temática más diversa, más grande, como decir, ¿por qué muchas personas no se han vacunado? Pues hay muchas respuestas seguramente que ustedes podrían dar, ¿no? Seguramente alguien me dirá, la gente no se ha vacunado quizás varios van a decir por impacto del COVID, ¿no? Por secuelas del COVID, básicamente, y no nos referimos a la parte médica, sino a la desconfianza que ha generado en la gente. Verán, hasta antes del COVID, y muchos de ustedes deben acordarse porque tampoco estaban tan chiquitos, cuando se decía vacuna, se supone que era algo que te inyectaban para que no te enfermes. O sea, no te ibas a llegar a enfermar. Quiere decir que una vacuna contra el sarampión prevenía que te dé sarampión. Pero la vacuna contra el COVID, o sea, igual te daba COVID, pero menos fuerte. No tenía ningún sentido en el concepto de vacuna, ¿no? De hecho, deberían haberlos llamado directo refuerzos. Le deberían haber dado otro nombre, ¿no? Si una persona de marketing
público, ¿no? Relaciones públicas hubiese visto eso en un principio, hubiese dicho, no, ¿cómo lo vamos a llamar vacuna? Le vamos a quitar credibilidad a todas las vacunas. Y eso es lo que han hecho. Ahora hay mucha gente en el mundo que no se quiere vacunar. ¿Por qué? Consecuencia, uno, de la ignorancia, dos, de la desinformación, pero tres, también de el impacto negativo que ha generado en la palabra vacuna, pues las vacunas del COVID, que una vacuna que igual hacía que te dé, incluso igual te podías morir, bueno, le ha quitado el poder a la palabra vacunarse, ¿no? Entonces es una de las posibles razones, pero también hay más. Podríamos decir, y lo han debido ver, ha habido momentos, especialmente con el gobierno anterior, con el de Arce, que no había vacunas. No sé qué ha pasado, se han olvidado comprar, no había presupuesto, pero para muchas de las cosas que generalmente se vacunan, siempre comentaban que estaban buscando por aquí y por allá, iban a un hospital, a otro hospital, a otro centro de salud, a la Cruz Roja, y no encontraban las susodichas vacunas que necesitaban. Y como uno personalmente no se podía importar, al menos hasta donde es de conocimiento común, entonces no había forma de vacunarse. Y si eras adulto y no te vacunaron de joven, te fregaste, porque no puedes ni comprar tu vacuna, ¿no? La única forma de tenerla sería volver a tu edad anterior, volver a ser adolescente y hacerte vacunar, ¿no? Entonces, son muchas razones de por qué una persona no se estaría vacunando. Desde la disponibilidad, desde el hecho de que no quieran, desde el hecho de que incluso puede haber sensibilidad específica a ciertos efectos secundarios. Hay vacunas que te hacen pruebas antes de poder colocarte, aunque no son las más comunes, ¿no? Pero lo hacen por necesidad. Y se generan también casos distintos, ¿no? Eh, perdón, se generan casos también más grandes para poder hacer hipótesis. Ay, esta pregunta recuerdo haberla actualizado, ¿no? Pero bueno, era una pregunta que la tenía de cuando, antes de que tome mi ley, ¿no? O cuando acababa de tomar mi ley el, el mando, ¿no? En Argentina, donde era sabido que Argentina se encontraba en la crisis económica más grande de su historia. Pero creo que los tiempos han cambiado y ahora podemos cambiar Argentina por Bolivia, ¿no? ¿Por qué Bolivia se encuentra en una crisis financiera o crisis económica, si la quieren llamar? Crisis. Eh, por si acaso, ¿alguna vez se han preguntado qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre económico y financiero? ¿Alguien de casualidad que sepa el concepto? ¿La diferencia? Ya, les explico. Económico generalmente es un término que va referido al uso del dinero, al gasto, pero no toma en cuenta los ingresos. Mientras que una perspectiva financiera toma en cuenta los ingresos como los gastos, ¿no? Estos son términos que manejan en los libros normalmente de ingeniería financiera. Y es interesante que lo vean así, porque quiere decir que cuando, cuando el gobierno hace planificación económica, está haciendo planificación del gasto, pero no está haciendo planificación del ingreso. Y eso te dice mucho de cómo se está manejando los países, ¿no? Básicamente, si ustedes empiezan a gastar y solo pensar en qué gastar el dinero, pero sin pensar en de dónde llega el dinero, ustedes mismos saben que en cuestión de poco tiempo se van a quedar sin plata, ¿no? La diferencia es que ustedes no pueden imprimir más billetes, pero el gobierno sí puede. Entonces, inflación y pobreza se genera porque los gobiernos no saben gastar la plata pensando en cuánta plata tienen en primer lugar, ¿no? En cómo generar más plata para empezar. Pero bueno, más allá de eso, entonces cuando decimos en una crisis financiera, también estamos diciendo no solo que no hay plata para gastar, o sea, no solo es el tema de gastar la plata, que no se puede cubrir los, no sé, los distintos gastos que tenían, sino que no hay ingresos, no hay suficientes ingresos, o sea, hay que ver el otro lado. Ustedes saben que finanzas es ingresos, gastos, básicamente, claro, ajustes contables, todo lo que quieran, índices financieros, pero es finalmente la relación de ingresos y gastos, de plata que entra y plata que sale, y de cómo hacer un buen equilibrio, cómo generar crecimiento en una empresa, en una organización,
sociedad, etcétera. Entonces, cuando hablamos de por qué Bolivia se encuentra en una crisis financiera, hay que buscar los fondos, ¿no? Habría hipótesis interesantes, me imagino, poder decir, bueno, porque la balanza comercial es negativa desde que ha bajado el precio de los hidrocarburos y desde que se ha ido acabando el gas. También. Pero podemos ir más atrás. ¿Por qué estamos en crisis? Porque se lo han farreado la plata del gas. También. Ustedes piensen, ¿no? Les había hablado de cómo había sido el modelo económico. Tenía sentido en algún momento, decían, tomar plata de los hidrocarburos, o sea, de la venta de materias primas, para invertirla en industria, así cuando se acaben las materias primas, la industria más bien va a ser lo que genere. Ya, digamos, tenía un plan hasta cierto sentido. Veamos qué han hecho otros países. Noruega tiene uno de los fondos financieros más grandes del mundo, ¿no? Creo que les había comentado. Y el punto es que esa misma plata de los hidrocarburos, Noruega lo ha puesto ahí y con eso genera plata, ingresos a partir de sus inversiones en la bolsa para poder mantener a su población. Entonces, si yo veo, comparando lo que han hecho otros países con su plata cuando la tuvieron, se ve que se puede generar bienestar de las materias primas. Es decir, hay algunos libros, no es uno solo, hay uno más famoso, pero hay varios que dicen que la maldición de Latinoamérica ha sido tener materias primas, porque eso ha hecho que haya dinero fácil para gobiernos incompetentes. Pero de cierta forma puede que tengan razón, quizás culturalmente, pero no todos los países, no solo porque tengan materias primas para exportar, quiere decir que van a ir a la miseria. Noruega es un ejemplo de un país que vive muy bien. ¿Y de dónde ha salido? De sus hidrocarburos, ¿no? De sus minería. Entonces, funciona. Entonces, otra posible puede estar ahí en el mal uso del dinero. Excesivo gasto estatal, ese puede ser otra hipótesis, podría ser otra hipótesis. Estamos gastando más plata de la que tenemos y ahora hasta quieren plantear otro ministerio, ¿no? En vez de reducir ministerios, aumentaremos ministerios. Por eso el único candidato que, por lo menos, me decían, su generación quería era Jaime Dune en algún momento, porque era el único que quería despedir a todo el mundo en el área pública. Y probablemente era lo que más necesitaba el país, dejar de gastar plata en tonterías, ¿no? En ministerios que no sirven para nada. Pero bueno, tenemos ahí entonces otra posible explicación. Y tanto hemos estado viendo lo que ha ido pasando con el país el año pasado y el de año pasado, que todos ustedes deben tener explicaciones tentativas de por qué estamos tan mal. Y ya sea que tengamos distintos puntos de vista, de más allá de quiénes son los responsables, se pueden dar ustedes cuenta que en esa pregunta, en pensar en por qué Bolivia está en una crisis financiera, podemos dar seguramente miles, si no es de decenas de miles de respuestas posibles, es decir, de hipótesis. Entonces, mientras más complejo es un problema, más grande es el número de hipótesis que se van a poder generar. Los problemas científicos usualmente estarían en ese nivel, en el tercero, la mayoría. Pero ¿qué se hace? Se los desglosa, porque una respuesta tentativa iba en torno a la balanza comercial. Entonces, la balanza comercial se convierte en otra temática de investigación dentro de la más grande y se la investiga por separado. Por eso es que tratamos de no cruzar tantas hipótesis y tantas variables a la vez, sino que tratamos de reducir el campo de estudio para estudiar de forma individualizada. Porque imagínense tratar de estudiar un problema desde su nivel macro y querer hacerlo en una sola tesis, realmente se vuelve algo demasiado complejo y sobrehumano, incluso podríamos decirlo, ¿no? Porque no vamos a poder hacer algo tan grande y ni con todo el financiamiento del mundo vamos a poder. Pero si segmentamos el problema, es posible poco a poco ir dando respuestas. ¿Ya? Entonces, por eso les mostraba esto, para que vean que las hipótesis no es que tengan niveles, pero de cierta forma los problemas sí los tienen, se pueden jerarquizar en problemas más grandes a problemas más pequeños y concretos, y las hipótesis responden a las problemáticas con las que están asociados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo estructuramos al momento de escribir una hipótesis? Pues
Todo depende de la formulación del problema y el objetivo general. Los mismos componentes. Fíjense, variable independiente, sujetos de investigación, contexto de investigación. Donde ustedes saben que si es correlacional, no existe la variable independiente ni la dependiente. Son variable 1 y variable 2. O si ustedes quieren, por simplificar, a todo lo pueden llamar variable 1 y variable 2. Y luego argumentar si existe o no existe dependencia. Depende de ustedes. ¿Ya? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que sí cambia? Que donde teníamos inicialmente la interrogante, que estaba en rojo en la formulación del problema, en el objetivo general estaba en rojo el verbo en infinitivo, aquí lo que tenemos en rojo es la relación, comportamiento o nivel esperado o supuesto, ¿ya? Entre las variables. Entonces, los beneficios laborales tienen un efecto positivo en la motivación intrínseca de los empleados del grado operativo de la empresa Patito Copacabana. Si tuviera condicionante, los beneficios laborales tienen un efecto positivo en la motivación intrínseca de los empleados del grado operativo, dado el estrés laboral de la empresa Patito Copacabana. Le estamos dando una explicación tentativa. Decimos que los beneficios laborales tienen un efecto positivo en la motivación intrínseca. Ahora, obviamente esta hipótesis es bastante absurda, porque claro que sí, mayores beneficios laborales puede ser que, o se esperaría que tengan motivación, que incrementen la motivación intrínseca. Pero ¿será? Porque si hilamos más profundo, ¿cuál es la motivación intrínseca? A ver, les pregunto a ustedes. Y la extrínseca está, a modo de ejercitarlo. ¿Cómo las diferencian? Han debido ver en recursos humanos. Licenciado, la motivación intrínseca más que nada son motivaciones o ideas más centrales que se basan más en la disciplina y objetivos más internos propios, se podría decir. Y la extrínseca es más externa, o sea, algún objetivo externo que podemos llegar a tener en un futuro. Perfecto. ¿Ya? Adelante, adelante. Carol también quiere decirnos algo. Y luego Helen. Adelante. Ok, bueno, respecto a la motivación intrínseca y extrínseca, la extrínseca, si no está mal, tiene un factor motivante. O sea, hay una segunda persona, hay un segundo actor que te está dando un incentivo como tal. Por ende, tú te mueves y te motivas por ello. Mientras que la ¿Ya? intrínseca es mucho más consciente, es una que parte de la persona. Y esa persona se automotiva a sí misma, dependiendo de cómo lo decida plantear, tal vez son sus valores, sus principios, pero que es como decir, te automotivas a ti mismo. Y es mucho más profundo y más efectivo que una motivación extrínseca. Perfecto. Muchas gracias, Carol. Ay, ¿de Eh, qué? a ver, antes de que yo diga nada, adelante, Helen, por favor. Bueno, tal vez podría cooperar con un ejemplo que recuerdo que nos pusieron en administración. Era que la motivación extrínseca se refería, bueno, se usaba más en las empresas en forma de salarios, no sé, motivaciones, ¿cómo sería? Financieras, no financieras, de remuneración económica. Si queremos que hagan algo, podemos motivarlos de esa forma. Y ahora la motivación intrínseca, nos habían dicho que era más palabras de apoyo, reconocimientos, que no necesitan algo material para motivar a las personas, pueden ser simplemente palabras. ¿Ya? A ver, estamos cerca, Helen. Yo les voy a complementar ahí. Eh, Carol un poquito se ha acercado más a la respuesta. A ver, palabras sencillas, ¿ya? Nunca hay que complicarnos. La motivación intrínseca viene de adentro, te motivas tú mismo. La motivación extrínseca es cuando la motivación viene de una fuente externa, cuando te motiva alguien más o algo más. Entonces, ya sea que te dé dinero, que te dé reconocimientos, que te dé un apapacho,
son motivaciones extrínsecas, porque es alguien más que lo está haciendo, ¿no? Que te dé tu pareja, tus papás, tus amigos, tus compañeros laborales, tu jefe, todo eso es extrínseco. Pero cuando nosotros mismos nos motivamos, decimos, vamos, anda, puedes, no sé, se ponen su música favorita, se dan motivación hacia ustedes, o sea, todos los días es inherente a ustedes, despiertan con esa motivación ya dentro de ustedes, esa es la intrínseca. En el medio laboral normalmente se dice, y en eso tiene la certeza Carol, de que la intrínseca se la suele valorar más. ¿Por qué? Porque la intrínseca es permanente. La intrínseca es un rasgo de tu personalidad. No estás motivado, eres una persona motivada, si me dejo entender de cierta forma cuando hablamos de la motivación intrínseca. O sea, es un rasgo tuyo, se lo espera identificar, es algo muy deseable en la gente, ¿no? Yo siempre menciono, ¿saben? Sigue siendo la cosa más difícil en el mundo que ustedes podrían aspirar a hacer sería un Navy SEAL de la Marina de Estados Unidos. Tiene la selección más exhaustiva de todo lo que se puedan dedicar en la vida, en cualquier tipo de profesión, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuál es su secreto? Siempre les preguntan. Que todos los días se levantan y dicen, yo puedo, yo soy el mejor, nada me puede ganar. Y es el rasgo definido que comparte la gran mayoría de ellos. Por eso muchos estudios vienen desde ese lado. Es la idea de que viene desde adentro. Y la extrínseca, ¿por qué no se la valora tanto? Porque dura poco, ¿no? Porque es un estímulo que viene de afuera y el impacto solo dura cierta cantidad de tiempo después de que llega. Entonces, alguien viene, les felicita por un buen trabajo, perfecto. Si es alguien que respetan, que admiran, van a quedar contentos, sonrientes, por lo menos un par de días tal vez, pero al tercer día se va a ir perdiendo, a la semana se van a haber olvidado y al mes va a ser como si no hubiese pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal, es un estímulo externo, pero de alguna forma se dice, puede llegar con suficientes estímulos externos a cambiar también el aspecto de la motivación intrínseca para que esa también se eleve. Ahora, todo esto es interesante porque si analizan la forma en que está planteada este ejercicio o esta hipótesis que la tenemos como ejercicio, básicamente nos vamos a dar cuenta por qué la pregunta sí tendría alguna pertinencia. Porque el beneficio laboral es un instrumento que no es utilizado para motivación intrínseca. Sería un instrumento que tiene un impacto directo e inmediato en la motivación extrínseca, o sea, porque viene desde afuera. Pero valdría la pena verificar, ver, investigar si a suficiente repetición, a suficientes dosis del estímulo, los beneficios laborales, que son un estímulo externo, pueden llegar a tener un efecto positivo en la motivación intrínseca, que es más de largo plazo y no tiene que ver con un estímulo externo, sino que viene desde adentro. Entonces la pregunta, de cierta forma, alguien nos podría decir en investigación, ¿no? Como alguna vez lo hacen, no, está mal planteada tu pregunta, porque los beneficios laborales no tienen un impacto en la motivación intrínseca, solo en la extrínseca, porque son un estímulo externo. Pero aquí viene pues la investigación. ¿Para qué yo voy a investigar lo que ya es obvio y se sabe que es así? O sea, si lo investigo pensando en la motivación extrínseca, es una investigación que se ha hecho 10.000 veces. Pero si lo investigo pensando en la intrínseca, con la que normalmente no se lo vincula, la respuesta sí va a ser interesante. Ya sea que sea falso o verdadero, la hipótesis al final, que se la pruebe, que se le dé validez o se le declare inválida, o no válida, mejor dicho, va a ser un hallazgo interesante para la ciencia. De ahí es que un poquito les decía, no vale la pena siempre hacerse las preguntas más obvias. A veces es bueno ver lógicamente que podría tener algo, una relación, pero que todavía nadie lo ha comprobado. De ahí nacería la idea de que esta pregunta podría ser, quizás en algún caso, una buena idea de investigación, ¿no? Porque son dos factores que usualmente no están relacionados. Y yo estoy tratando de verificar
mi idea de que es un efecto positivo el que tiene. Pero si yo digo, tiene un efecto positivo, me voy a saltar bastante, pero es que es un buen momento. Si yo digo, tiene un efecto positivo y en mi investigación declaro que lo que estoy queriendo comprobar es que tenga un efecto positivo, ¿les parece que eso generaría un sesgo? O sea, yo desde el principio estoy declarando que mi idea es de que sí hay ese efecto y que el efecto es positivo, o sea, de que realmente los beneficios laborales mejoran la motivación intrínseca. ¿Ustedes creen que yo estaría partiendo de un sesgo personal o que hay neutralidad en la forma en que estoy trabajando? ¿O cómo deberíamos cambiarlo la hipótesis para que sea realmente objetiva y no sesgada? Porque imagínense esto, yo en mi hipótesis estoy de alguna forma declarando mi intención de la investigación, ¿no? En ese caso, lo que yo desearía que fuera. Adelante, Carlos. Y luego, Kelly, creo Y de nuevo. de alguna forma sí podría haber un sesgo, diría, aunque yo había visto que sí, así se escribe la hipótesis en general, la posición en la que tú crees que, cómo va a concluir tu investigación, ¿no? Pero si tratáramos de ser más imparciales, podríamos jugar con probabilidades, o sea, no una certeza al 100%. Podríamos decir que los beneficios laborales eh, tienen un impacto mayormente positivo, o sea, no darlo en un 100% seguro, sino dar el beneficio de un contraste que no permita dar, digamos, favorecimiento ni a uno ni a otro, sino una Ya, posibilidad tal vez. perfecto. Sí, nos vamos acercando bastante. Muchas gracias, Carol. Eh, Natalie también quería decirnos algo, creo. Adelante. Sí, justo casi lo mismo iba a mencionar, pero por mi parte creo que sí se centran en sesgo, porque se está refiriendo a que sí es bueno. Eh, en parte podríamos hablarlo como que cómo es que afecta las motivaciones intrínsecas o extrínsecas dentro de un ambiente de trabajo, para que no sea tan sesgado si es bueno o es malo, porque no siempre puede llegar a ser bueno o malo, porque hay diferencias que pueden afectar, incluso en la parte de la competitividad, si me lo recuerdo, lo vimos en la materia de administración y puede llegar a ser de cierta manera bueno hasta cierto punto y de cierta manera malo hasta cierto punto. Depende de qué objetivo tengas. Muchas gracias, Natalie. Estamos de acuerdo entonces en que genera sesgo. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Ya? Me parece que genera sesgo, porque yo estoy declarando una intención en mi hipótesis, estoy declarando lo que yo desearía que fuera. Y yo, al decir deseo que sea positivo, es algo que voy a ver constantemente durante la investigación. Ustedes, cuando están investigando una tesis larga, digamos, o cualquier investigación larga, cualquier proyecto largo, generalmente, ¿qué hacen? Sus objetivos, su formulación, su hipótesis y su operacionalización de variables la imprimen en una sola hojita y la tienen ahí al lado de su computadora o de donde trabajen todos los días, todo el tiempo. Y siempre que estén avanzando en su investigación, lo van a mirar y van a recordar qué tenía que hacer, qué estaba tratando de hacer, de qué trataba mi investigación, porque si no, nos vamos al espacio, de cualquier cosa nos ponemos a investigar. Eso sí, yo siempre les hago hacer a mis tesistas a nivel maestría, porque si no, se olvidan de lo que hemos partido, otra cosa me entregan al terminar la tesis, ¿no? Y incluso a mí como profesor se me puede olvidar, ¿no? Porque estoy guiando, qué sé yo, 30 tesis a la vez. Por eso es importante que se haga eso. Y si ese papelito que estoy mirando todos los días me dice efecto positivo, yo casi me estoy de alguna forma programando a que eso tengo que obtener. Y algunos profesores, incluso tribunales de tesis, dicen, no, pero no has podido comprobar que era verdadera tu hipótesis, entonces tu tesis, ¿qué es tu hipótesis? No sirve. Y ahí comienzan grandes problemas. Partiendo de esa premisa, hay herramientas o hay un concepto estadístico, que a ver si se acuerdan hasta que lleguemos a ese punto, que nos va a servir para eliminar ese sesgo, porque aquí lo estaríamos planteando, por lo menos en mi opinión,
y en la de algunos de ustedes estaríamos planteándolo con sesgo. Que quienes tal vez creen que no hay ningún sesgo, está muy bien. Recordemos que en investigación todo es argumentación y nadie, por más años de experiencia que tenga, va a tener la razón ni va a ser dueño de la investigación. Todos tenemos nuestros argumentos, lógica y teóricamente sustentados. ¿Ya? Pero a ver, avanzaremos y vamos a llegar a ese punto. Ahora, existen casos en los que es posible incluso que redactemos una hipótesis considerando una sola variable. ¿Ya? Normalmente para la investigación tiene que ir dos, pero puede ser una con una sola variable. Esas hipótesis se las llama hipótesis de predicción, digamos, normalmente. Al menos la mitad de los empleados de grado operativo de la empresa Patito Copacabana tienen un reducido grado de motivación intrínseca. ¿Se dan cuenta? Solo hay una variable. Y es de predicción, porque yo estoy prediciendo un resultado respecto a eso. En este caso, proporción. Al menos la mitad, ¿no? De estos empleados tienen un grado reducido de motivación intrínseca. Eso es lo que estoy prediciendo. Ahora, ese tipo de hipótesis, pero con una sola variable por si acaso, no pueden ser el centro de una investigación. Si fuera una investigación cuantitativa, con método hipotético, deductivo, correlacional, etcétera, prohibido. No se puede. Tiene que ser al menos dos variables. ¿Cuándo utilizamos estas? Normalmente estas hipótesis se generan de apoyo y es durante una parte primaria de investigación, preliminar, de investigación, donde hacemos el diagnóstico, o cuando es una investigación descriptiva, ahí pueden ir apoyando, porque eso es información complementaria, pero no es el centro de la investigación, la hipótesis, cuando tiene una sola variable, no se puede. Ahora, las variables, no se olviden, ¿qué son? Son una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de observarse o medirse. Todo tiene variables. Un lápiz como el que ven en la imagen, ¿no? Tenemos ahí a la derecha varios colores. Ahí está una variable, color. ¿Qué más? El tipo del grafito que tiene al centro, ¿no? Puede ser distintos materiales. El largo puede ser uno, el diámetro puede ser otro, ¿no? El tipo de madera que está utilizando puede ser otro. Y creo que ahí ya nos hemos quedado sin más variables. Variables de un televisor es un elemento más complejo, ¿no? En un televisor podemos tener pulgadas que mide la pantalla, podemos tener peso, podemos tener la resolución, ¿no? El tema de la calidad de la imagen, si es HD, Full HD, 2K, 4K, ¿no? Podemos ver si es Smart, y qué tipo de Smart es, ¿no? Si es Android, si tiene el sistema de Google, si tiene Linux, que son más interesantes, ¿no? Incluso podemos ver, ya entrando más al fondo, si conocemos un poco, podemos ver qué tipo de tarjeta de video tiene, porque tiene tarjetas de video, ¿no? Podemos ver el tipo de pantalla que es, si es plasma, si es LCD, o sea, hay más cosas, pero casi ahí se nos están acabando. Audio podemos hablar un poco. Pero luego viene una computadora. Si está en una computadora de escritorio, ustedes ahorita, o en una laptop, pues ahí hay un montonazo, ¿no? Solo si miran por la ventanita, si tiene ventanitas sus computadoras, en la memoria RAM. En la memoria RAM podemos ver los megahertz de velocidad que tiene, cuántos gigabytes tiene de memoria en sí mismo. Podemos ver el reloj, que se lo mide el CL, suele ser 16 a 18 en las antiguitas, las DDR4. Eso, si es de categoría DDR4, DDR3, DDR5, ¿no? Ya digamos, ahí terminamos la RAM. Microprocesador, otro mundo. Tarjetas de video, otro mundo. Tarjeta madre, otro mundo. Y hay un montón de cosas que puede cambiar en su computadora, y mientras más sepan de la temática se van a dar cuenta que las variables que maneja son muchas más. Ahora, hay un elemento que tiene más variables que cualquier otra cosa en la investigación: el ser humano. Por eso las ciencias sociales. Las personas tienen la mayor cantidad y diversidad de variables que cualquier otro elemento que se estudie, al menos al día de hoy, ¿no? Por eso es tan complejo los estudios en una persona. Por eso decimos, el concepto de variable puede aplicarse a seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales van a adquirir diversos valores respecto a la variable referida. Variables de una persona, les iba diciendo. Solo lo que se puede observar: peso, talla,
altura, tez de piel, color de ojos, color de cabello. Y las tallas ni siquiera son una sola. Puede haber talla de cintura, talla de pierna, talla de guantes, talla de medias, ¿no? Hasta las orejas habían tenido tallas. He visto una vez que estaba comprando unos audífonos. Para los Dumbos ya hay audífonos a medida que se hacen. No está bien, pues duele los oídos, ¿no? Cuando te aplasta. Los que hacen pequeñitos y como para orejitas de chinos, ¿no? Y te aplasta ¿qué es? El headphone y duele horrible. Y muchos por necesidad tienen que estar utilizando audífonos cuando están con educación virtual o cuando están con trabajo virtual. Si están en una oficina, no van a estar ahí en sus parlantes todos uno al otro haciendo escuchar lo que está haciendo cada uno en su trabajo. La mayoría están con auriculares. Entonces hay mil cosas, ¿no?, que podemos ver en una persona. Nunca se nos acabarían. Eso es solo ver lo de la superficie. Imagínense variables internas. Hay medidas acerca de presencia de ciertas hormonas, hay conteo de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, mil cosas realmente. Pero las cosas o fenómenos también pueden tener variables. Un tornado. Un tornado es un fenómeno y los tornados pueden medirse. Usualmente se mide dos cosas, digamos. La velocidad del viento que está generando alrededor de su eje central y el otro que es su destructividad, que esa es la escala con la que normalmente se mide un tornado. De hecho, saben, si hay un tornado en el desierto, por más poderoso que sea, puede ser el tornado más poderoso de toda la historia de la humanidad, si está en el desierto no ha destruido nada, así que es categoría 0 o 1 a lo mucho. Pero si puede ser un tornado muy débil, pero que está en una zona donde hay mucho que pueda destruir, y puede ser máxima categoría, porque los tornados se miden por su destructividad. Eso quiere decir que no hay una medida real cuando aparecen, sino después de que se fueron, lo cual es un poco absurdo, pero bueno, en todo caso hay categorías en los tornados. Las variables de una empresa, nuestra especialidad, ¿no? Las variables de una empresa, estarán pensando, pero ¿cuál es la variable de una empresa? La rentabilidad, a los financistas, ¿no? Los índices financieros, la liquidez, ¿qué es? En sus 3 grados la liquidez puede ser el ROI, el ROE, el índice de apalancamiento, para los bancos el CAP, el WAC, todas esas medidas que los que han llevado finanzas ya conocen y los que todavía no han llevado las van a conocer, están ahí. En marketing, las ventas es una variable, claro que sí. El número de clientes atendidos, no sé, en un mes es una variable, claro que sí. El índice de motivación de los empleados para recursos humanos es una variable, claro que sí. La productividad del área de operaciones es una variable, claro que es una variable. Creo que ya me han entendido, no necesito seguir. Pero prácticamente todo es una variable medible dentro de la empresa. Esos son nuestro centro de investigación, ya cuando somos profesionales, ¿no? Y las variables, como tal, hay en toda variedad y sabor. Las que usualmente utilizamos en investigación son estas 4. De estas 3 ya se las había presentado. La independiente, que para esta investigación no depende de nadie. La dependiente, que dentro de esta investigación depende de la independiente. Y la interviniente, que viene a estar al centro de la independiente y la dependiente. Pero la que no les había presentado era la de contaminación. Y voy a rememorar un poco a la clase que estábamos pasando en la Montes, la única que pasamos antes de que nos manden al virtual, ¿no? Pero que más bien hemos pasado de noche. Y yo les decía que bien, porque si nos hubiesen puesto en la mañana, nos estaríamos cocinando. Y justo nos han dado el aula de la esquina, ¿no? En la que el sol nos hace sauna, y si están bajando los marchistas de cualquier cosa lanzando sus petardos, pues a cada rato nos van a hacer temblar las ventanas. Ahora, yo les digo, pensemos, muchos de ustedes están viendo la idea de hacer un experimento. Ahora imagínense que hacemos un experimento, ¿ya? En el cual tengo que probar, ya digamos, lo más estándar, una técnica de estudio, ¿ya? Yo les pongo técnicas de estudio, entonces.
probamos con uno, con una técnica de estudio X, digamos, y vemos qué tal les va, ¿no? La Pomodoro, digamos, ¿ya? Y lo hacemos ese en horas eh, de la noche, como estábamos pasando nosotros, donde además no había ningún problema, como ese día que estábamos pasando, ¿no? Entonces, eh, o sea, estudian algo, dan examen en ese momento y medimos. Perfecto, ese es el grupo uno. Ahora quiero un segundo grupo para comprobar qué pasa si en vez de eso utilizo otra técnica. Pero por tema de disponibilidad de aulas, no porque yo quiera, sino porque no me han querido dar otra aula, al día siguiente en la mañana tengo que hacer la siguiente prueba. Y este voy a hacer ya no con Pomodoro, sino con Feynman, ¿ya? Que es otra técnica de estudio. Entonces, aplico Feynman en la mañana, a las 11. No, a la 1 mejor, que hace harto calor en esa aula. A la 1. Y justo está bajando la marcha. Y les estoy tratando de hacer estudiar ahí en el aula. Y les tomo examen. Y luego mido. Y me doy cuenta que los de Pomodoro tienen una efectividad muy alta, lo han hecho excelente, pero los de Feynman lo han hecho muy mal. ¿Ustedes creen que puedo decir que Pomodoro es mejor que Feynman en esas condiciones? ¿O qué es lo que ha sucedido? Técnicamente no podría decirlo porque los ambientes han sido diferentes. En uno hubo, o sea, tu exterior afectó al interior porque el ruido, el calor, no hubo una concentración debida a la que hubo la primera prueba. Perfecto. Muchas gracias. Realmente esa es la condición, ¿no? Lo que sucede es que la condición ambiental, ¿no? Que nos dice Isae o Fernanda, depende de cómo prefiera que le digan, lo que nos dice su compañera, las condiciones ambientales no han sido las mismas. En un experimento se espera que las únicas variables que vayan a cambiar entre un grupo y otro sean las variables de la investigación, la independiente, la dependiente o la interviniente, según lo que planifiquemos. Pero no debería haber otras variables externas afectando. Y el hecho de que el ambiente haya cambiado por factor 1, el ruido, 2, la temperatura, siendo bien específicos, ha causado que haya desconcentración y por tanto tengo dos variables de contaminación. Uno, temperatura, dos, ruido. Entonces, eso es una variable de contaminación. Es una variable que no la estábamos esperando, que no debería estar ahí, que no la queríamos dentro de nuestro experimento, pero lamentablemente apareció y nos contaminó los datos, nos contaminó los resultados y lamentablemente eso ha dañado nuestra investigación. ¿Solo aparecen en experimentos? No. Puede haber variables de contaminación en otro tipo de investigaciones, pero usualmente donde nos interesa identificarlas es en los experimentos. De hecho, es una práctica común. Durante y al final del experimento, no, antes, durante y al final del experimento, hacer verificación para encontrar variables de contaminación. ¿Ya? Eh, no hay que confundir una variable de contaminación con simplemente una falla en la investigación. Yo les doy un ejemplo de una falla en la investigación. En mi primera tesis doctoral, que he aplicado solo como método de validación de mi propuesta, un preexperimento, yo he tomado dos grupos para probar si los videojuegos podían ayudar a formar competencias profesionales. Entonces, ¿qué ha sucedido? Dije en el aula, ya, ¿quién quiere ser voluntario para probar unos juegos con los que vamos a practicar lo que estamos viendo en la materia? ¿Quiénes creen que van a ir a ese grupo? ¿Qué perfil de estudiante creen que va a declararse voluntario normalmente? La mayoría, no decimos todos, pero ¿cuál creen que es el perfil del estudiante que va a decir yo me animo? Extrovertidos,
uno, seguramente extrovertidos, están aceptando tarea extra también, porque yo les iba a dar tarea ahí y los iba a evaluar. ¿Quién acepta tarea extra que ni siquiera va en la calificación? Normalmente los más estudiosos o los más corchitos, ¿no? Entonces, ¿qué he causado cuando he pedido voluntarios? He creado sesgo, porque mi grupo que estaba utilizando los videojuegos eran los más estudiosos, los más corchitos del curso, porque ellos estaban dispuestos a gastar más de su tiempo, bueno, para probar algo nuevo, pero también para aprender algo más, etcétera. Son generalmente quienes están dispuestos a hacer algo más por su aprendizaje o en algún punto quizás solo entusiastas, pero al momento de hacer las pruebas estadísticas sí he determinado que sí había tomado un grupo sesgado. Las mejores calificaciones del curso estaban en el grupo experimental en el que probaron los videojuegos, pero no por los videojuegos, o al menos no podía comprobarlo, porque sus notas ya eran buenas antes de iniciar el experimento. Entonces ahí ha habido un error. Pero ahí ha habido variable de contaminación, no ha habido. Ahí lo que ha habido es un error experimental. Ese es un error del investigador, que como buen investigador yo lo he declarado y hice en mi tesis que he cometido ese error. Que en mi segunda tesis doctoral, donde sí no era un preexperimento, sino era un experimento formal, me he asegurado de no cometer nuevamente, ¿no? Y por eso ha sido una investigación bastante más profunda y mucho mejor. Entonces, fíjense, ser investigador no es no cometer errores, es reconocer y declarar públicamente tus errores y no cometerlos después en otra investigación. ¿No? O sea, siempre va a pasar. No es que tengan que ser perfectos desde un inicio. Hay que hacer todo lo posible, pero algo siempre puede pasar en el camino, aún teniendo las mejores intenciones de trabajo. ¿Ya? Pero eso no era una variable de contaminación, eso era un error del investigador en el proceso del experimento. ¿Ya? Hay que diferenciar esos dos. Ahora, bueno, no, ya les he dado ejemplos de variable independiente y dependiente. Aquí regresamos a un concepto que lo he dejado un poco colgado de lo que estábamos hablando antes, la hipótesis nula. Han visto en estadística, deben estar haciendo memoria algunos. Yo sé, yo he escuchado eso. La hipótesis nula se la utiliza en estadística como la primera que planteamos al momento de hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces es la primera que queremos comprobar. Y si la hipótesis nula resulta que es falsa cuando hacemos nuestra prueba de hipótesis, entonces recién planteamos hipótesis alternas, que puede ser una o varias. Y las hipótesis alternas tienen que declarar un efecto contrario al efecto que estaba declarando la hipótesis nula. De ahí que la hipótesis nula, si la hipótesis nula que teníamos previamente dice, los beneficios laborales tendrán un efecto positivo en la motivación intrínseca, si resultara que es falsa, mis alternas, o la alterna, digamos la principal, va a ser los beneficios laborales tienen un efecto negativo en la motivación intrínseca. ¿Se dan cuenta? Lo opuesto, lo contrario. Pero aquí viene lo interesante, porque realmente afirmar que tiene un efecto positivo no es una hipótesis nula. Estaríamos faltando a los libros de estadística, porque los libros de estadística dicen la hipótesis nula es la que declara que hay un nulo efecto de la variable independiente en la dependiente. También se la llama la hipótesis de nulo efecto, o sea, la hipótesis de que nada está pasando aquí. Entonces, ¿cómo declaramos una verdadera hipótesis nula en ese caso? Regresamos a lo que teníamos planteado. ¿Cómo lo convertimos en hipótesis realmente nula? A la primera, ¿no? No a la segunda. Recuerden, nulo efecto. Nada está pasando entre la variable independiente y la dependiente.
está bien, yo les ayudo, ¿ya? Fíjense, para decir que nada está pasando hay que decir que no hay ningún efecto. Entonces diríamos, como hipótesis, ¿no? Esto no afecta a la formulación ni al objetivo. Como hipótesis, los beneficios laborales no tienen ningún efecto en la motivación intrínseca. No hay efecto. Si no hay efecto, quiere decir que ni bueno ni malo, absolutamente nada. Y eso es una verdadera hipótesis nula. Quiere decir que una variable no tiene absolutamente ninguna influencia sobre la segunda variable. Si se dan cuenta, eso es una verdadera hipótesis nula. Y al hacerla realmente nula, ustedes dirían, según la pregunta que les hacía antes, ¿habría eliminado ese posible sesgo que existía cuando lo declaraba que iba a ser positivo el efecto? Sí, ¿no ven? Perfecto. Porque realmente ahora sí ya no estoy diciendo ni va a ser bueno ni va a ser malo. O sea, no va a haber impacto, ni siquiera van a estar relacionadas. Y esto también facilita el proceso estadístico del planteamiento de las hipótesis. Porque si la primera hipótesis dice aquí nada está pasando, según los resultados que tenga, voy a ver y voy a decir, pareciera que el efecto es más positivo. Entonces voy a hacer una segunda prueba de hipótesis para ver si es positivo y lo voy a comprobar. O sea, voy a poder más directamente y sin tanto trabajo plantear una hipótesis alterna que sea correcta a lo que estoy investigando. Además, que es un principio comúnmente utilizado en investigación científica, al menos en la parte cuantitativa, considerar que la nula es la que dice no hay ningún efecto. De tal modo que cuando leen una investigación y dicen, a ver, ¿verificó su hipótesis? Sí. Ah, entonces no estaba pasando nada. Ni siquiera miran qué decía dicen, ¿la verificó? Sí. Antes no pasaba nada. Pero si ven que se rechazó la hipótesis, incluso es un parámetro que le pueden pedir a las IA de investigación científica que hayan rechazado la hipótesis nula y les dice, fue rechazada, entonces ahí sí se han encontrado resultados interesantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí había un efecto. ¿Cuál era ese efecto? Están buscando. Es bastante interesante. Pero sí hay que ser justos. Y si bien es, es lo que determina la estadística como su teoría, recuerden que la investigación no es estadística. La estadística es un apoyo para la investigación, pero tampoco necesitamos regirnos a esto. Por eso es que en la investigación planteamos la hipótesis, ustedes incluso revisen, si seguramente con sus profesores que han pedido pasar tal vez taller 1, no les han hecho plantear, si es que les han hecho plantear una hipótesis, normalmente no les hacen plantear una hipótesis nula, sino les hacen plantear la hipótesis de investigación, o solo hipótesis, que no necesariamente es la nula. Por eso en investigación normalmente se dice, una cosa es la hipótesis de investigación y otra cosa es la hipótesis nula de la investigación. La nula la utilizamos para el análisis estadístico, pero la hipótesis de investigación es la que declaramos como intención a ser comprobada. Y ahí hacen diferencias. Y si se dan cuenta, eso solo nos marea. Pero lamentablemente así se ha decidido en la mayoría de los posgrados, pregrado, incluso en la carrera, hacemos a veces esa diferenciación en las tesis. A mí mucho no me gusta, pero en todo caso existe. Entonces no confundamos las reglas de la estadística con las reglas de la metodología de la investigación. Se acompañan, pero no manda la estadística ahí, manda la metodología. Y la metodología es dinámica, flexible. Y bueno, ahora las hipótesis pueden utilizarse para muchas cosas. Uno es describir un valor o dato pronosticado. Otro es representar una correlación entre variables. Otro, representar una relación causa-efecto entre variables. Si se acuerdan de estadística, correlación solo parece que están relacionadas, pero no necesariamente, ¿no? El ejemplo que se utiliza para entender esto es el de los helados, que seguramente han visto en estadística, me imagino, ¿no? El que dicen, cuando suben las ventas de helado, suben los ataques de tiburones. La correlación que está implicando es que de alguna forma los ataques de tiburones tienen que ver
consumo de helado. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente de fondo? ¿Cuál es la verdadera relación causa-efecto? Pasa que hay otra variable escondida detrás, el calor, el sol, el clima en sí mismo. Cuando hace buen solcito, buen clima, la gente toma helado. Cuando hay ese mismo solcito, la gente va más a la playa. Y cuando la gente va más a la playa, hay más probabilidad de que haya un ataque de tiburón, porque hay más gente nadando. Entonces, ¿cuál era la verdadera variable que tenía un efecto en estas dos? El sol, o el calor, como lo quieran ver. El sol probablemente. Y ahí está, o sea, dos variables que podían tener una correlación, que de hecho la tienen de alrededor del 93, 94%, si no me equivoco, ahora tienen una relación declarada, o sea, bueno, ahora más bien se declara que no tienen relación, sino que las dos eran dependientes de otra variable. O sea, tenían una correlación muy alta, pero no tenían una relación causa-efecto, sino que las dos dependían de otra variable. Entonces, no se olviden, correlación no es causa, ¿no ve? Podemos correlacionar cualquier cosa absurda. Hay un dato que dice, correlaciona lo que son los piratas. De hecho, miren, se los voy a mostrar porque voy a seguir hablando, si no, las siguientes clases de correlación y nunca voy a terminar de hablarles de eso y ya los voy a aburrir. Así que de una vez voy a dar un breve repasito en eso. Ya, denme un segundito, que estoy buscando. Y cuadro que utilizo para explicar eso. Por si acaso, esto también lo pueden encontrar ustedes mismos en, en las guías que están en la plataforma, en la parte de estadística. Si quieren darle un buen repaso a estadística, es bastante directo al punto lo que les he dejado ahí. Pero sí quería que veamos eso muy cortito de las correlaciones. Tengo Delphi. ¿Dónde está? Correlación. No. Ah, aquí está. Ay, pero está usado. Ya no importa. Un momentito, voy a cambiar de pantalla. Voy a mostrar esto muy cortito. Ya. Les decía, aquí está la relación que siempre les decía, ¿no? Las ventas de helado con los ataques de tiburón. Son dos curvas que van casi perfectamente abrazaditas durante todo el año y obviamente es porque hay una variable más de fondo. Les decía, cualquier cosa se puede relacionar con otra. Aquí tenemos temperatura del globo con el número de piratas. O sea, la correlación implícita es que a menor número de piratas, más sube la temperatura del planeta. Y se lo puede comprobar estadísticamente la correlación, ¿no ve? No relación causa-efecto. Este es un caso bien interesante porque lo han utilizado en la corte estadounidense los los académicos que estaban en contra de que se enseñen religiones en los colegios, ¿no? Y cuando han perdido un primer caso han dicho entonces que se enseñe nuestra religión. ¿Cuál es su religión? Tal vez han escuchado de ella. La iglesia del monstruo de espagueti volador, pastafarismo, religión real, reconocida en este momento en varios países. ¿Por qué? Porque han podido mostrar pruebas de su religión y han mostrado este tipo de cosas que igual proponían como prueba otras religiones, ¿no? Entonces es bastante gracioso. Y lo han hecho obviamente con su intención satírica, no porque realmente crean esto, pero querían demostrar cualquier tontería yo puedo correlacionar. No es que realmente va a tener una relación. Uno que siempre utilizo es igual. Las mujeres que montan a caballo viven más, ¿no? Eso es lo que dice el titular de periódico. Entonces yo digo, entonces montar a caballo es bueno para la salud, pero ¿será eso? Y nos preguntamos, ¿quiénes montan a caballo regularmente? ¿Qué mujeres montan a caballo regularmente?
¿Quién puede tener un caballo? ¿Ustedes pueden tener caballos? Yo no creo. La mayoría tal vez no. Yo no creo que podría mantener un caballo. Me llevaría a la ruina financiera, ¿no? Entonces, seguramente quien tiene más dinero puede mantener un caballo constantemente, ¿no? Además, recreativamente, montarlo, les digo, no para ir a trabajar, ¿no? Entonces, quienes montan a caballo, las mujeres que montan a caballo tienen más dinero. Quienes tienen más dinero tienen mejor alimentación, mejor acceso a la salud y por lo tanto eso sí alarga la vida. Entonces la correlación implícita de que montar a caballo alargaba la vida estaba mal. La causa real es tener dinero. Quien tiene más dinero tiene mejor salud, mejor alimentación, mejor acceso a seguridad, absolutamente todo. Y eso sí alarga la vida. Entonces, a eso nos referimos. Correlaciones, cualquier tontería podemos correlacionar. Número de personas que murieron enredadas en sus sábanas de su cama, correlacionado con la rentabilidad total generadas por los centros de esquí, ¿no? Los retiros de esquí en Estados Unidos. Miren, la correlación es casi perfecta. Obviamente no tiene nada que ver la una con la otra, pero ahí está, lo puedes correlacionar. Absurdeces puedes hacerlo. Entonces ustedes ya saben correlacionar, han calculado, deben conocer Spearman, deben conocer Pearson, lo han hecho en estadística. Pero eso yo siempre les hago recuerdo, para investigación lo que no se tienen que olvidar por ningún motivo es que correlación no es causa, ¿ya? Y sobre esa base vamos a seguir y ya no lo voy a mencionar más para evitar generar más espacios ahí perdidos, ¿ya? Entonces teníamos eso. Las hipótesis pueden utilizarse de nuevo para pronosticar un dato, como lo habían visto en un ejemplo previo, para ver una correlación entre dos variables, para ver una relación causa y efecto entre dos variables y para representar diferencia entre grupos. Ahora, hay mitos que se mantienen de las hipótesis. Uno es que las investigaciones cualitativas no poseen hipótesis. Falso. Una investigación cualitativa puede tener hipótesis. ¿Es común? No, absolutamente no. Es muy raro que tenga una hipótesis. Y aunque la tengan, usualmente son de pronóstico y es raro que haya una de dos variables. Pero puede tener. Nada la prohíbe, por si acaso, de tener. Va a ser un poco raro, sí, pero si justificamos la razón por la que la estamos colocando, no hay ningún problema. Las hipótesis propuestas en la investigación deben ser siempre verdaderas, la falacia más grande, ¿no? Creer que si falla la investigación, la prueba de hipótesis está mal la tesis. No, nada más ajeno a la realidad. Lo decía, creo, justo nuestro director de carrera en la inauguración. Bueno, yo sí, igual siempre lo digo en clases, no se puede hacer eso. Y les digo por una experiencia, creemos que es algo que nadie dice ya, pero a mí en mis clases de doctorado ha venido un docente de nuestro país, ¿no? Que venía, yo he estudiado en Alemania, me he ganado una beca, he hecho mi tesis allá 8 años, me he ido becado, soy destacado. Y no les digo lo que dicen de él, les digo lo que él nos dice de él mismo en clases, ¿ya? Viene y nos dice, si su hipótesis no la pueden comprobar, tienen que hacer lo que sea, tienen que cocinar sus datos para que salga verdadera, sí o sí, o no sirve. Eso era en un curso de doctorado, les aclaro. A turnos, todo el curso ha levantado la mano y a turno le estábamos riñendo al profesor. No, pues, va a dar una clase en el doctorado ese profesor, obviamente. Por si acaso, sociólogo, no quiero decir más, ¿no? Pero de los peores sociólogos, me parece. En todo caso, se ve. También lo he visto en el ICA. He tenido un profesor que nunca más lo volví a ver, más bien, y hasta donde sé no da clases en el ICA, al menos ya no lo da, que también nos decía que sí o sí tiene que salir verdadera la hipótesis. Eso es absolutamente falso. El valor de la investigación está en comprobar si algo es verdadero o falso, no en forzar a que algo sea verdadero. Así que eso nunca les presione, ¿ya? Luego se dice muchas veces que toda investigación cuantitativa debe tener una hipótesis. También es falso, ¿ya? Una investigación cuantitativa que puede ser exploratoria normalmente no formula hipótesis. Una cuantitativa que sea descriptiva puede llegar a formular hipótesis, pero cuando se pronostica algo nomás. Una investigación cuantitativa correlacional generalmente ya formula hipótesis, porque justamente ¿cuál es la hipótesis? La correlación, ¿no? La hipótesis correlacional.
y en la explicativa lo correspondiente, ¿no? La hipótesis explicativa. Entonces, en esos dos es casi ya forzoso. ¿Por qué? Porque justamente es lo que estamos tratando de hacer en la investigación, estamos tratando de hacer esa medición. Pero en el exploratorio y descriptivo, que también pueden ser cuantitativas, no necesariamente vamos a llevar una hipótesis, ¿ya? Así que no hay que preocuparnos ahí. Otro mito es que una investigación solo puede tener un tipo de hipótesis, falso. Miren que yo comienzo con una investigación en la que digo, a ver, el índice de rotación del personal de la empresa de supermercados, ¿qué tal? Es mayor al 30%. Ay, ahora que lo pienso ya le puedo poner qué tal, ahora ya no existe la empresa. Pero bueno, es mayor al 30%. ¿Ya? Entonces estoy diciendo, su índice de rotación de personal es mayor al 30%. Esa es una hipótesis que describe un valor esperado. ¿Ya? Hago la comprobación y veo, sí había sido mayor al 30%. Y me hago la pregunta, ¿pero eso realmente será alto o es realmente lo que rota el personal en las empresas? A ver, me compararé con otra cadena de supermercados y hago otra hipótesis. El índice de rotación de personal de la empresa de supermercados, ¿qué tal? Es mayor que el de la empresa, este no es Patito Cabana, aquí es Hipermaxi. Vamos a ponerle Maximar, nadie me diga que estoy haciéndole mala publicidad o buena publicidad, algo. ¿Ya? Entonces, es mayor que el de la empresa de supermercados Maxi, donde tendríamos una hipótesis de diferencia de grupos. Yo quiero ver si el índice de rotación de la empresa 1 es más alto o más bajo que el de la otra empresa de supermercados. Reviso y me doy cuenta que había sido realmente muy alto, porque la de la otra empresa había sido muy pequeña en comparación. Entonces, tengo que averiguar por qué. Y digo, ya, a ver, veré cuáles son las posibles causas de mi alta rotación de personal. Entonces, me planteo otra hipótesis, que en realidad son varias hipótesis, pero que las he planteado como uno solo, ¿no? Los precarios beneficios laborales, la estresante cultura, los horarios inflexibles y la baja satisfacción laboral tienen relación con el elevado índice de rotación de personal de la empresa de supermercados que tal, ¿no? Y esa es una hipótesis correlacional, porque estoy queriendo correlacionar cada uno de esos con el índice de rotación de personal. Los precarios beneficios laborales, la estresante cultura laboral, los horarios inflexibles, la baja satisfacción laboral, ¿no? Todo eso estoy uno por uno viendo, para ver qué, cuáles realmente tienen relación. De todos estos me he dado cuenta que hay uno que tiene un impacto, pero muy significativo a diferencia de los otros, y había sido los beneficios laborales. Entonces, los precarios beneficios laborales tienen un efecto positivo en la rotación del personal en la empresa de supermercados. ¿Qué tal? Eso ya es una hipótesis explicativa, que voy a necesitar hacer algún tipo de experimento para ver qué cambia. Entonces lo que puedo hacer es, si digamos yo soy alguien que trabajaba en esta empresa, podría decir, ya vamos a probar en una de las salas, así le decían ellos a una sucursal, digamos, vamos a probar subiendo los sueldos y a ver qué pasa, y tal vez dándole algún otro beneficio más, tal vez una mejor, no sé, un mejor seguro, tal vez no la caja, tal vez Cordes por lo menos, ¿no? Y vamos a ver si mejora la rotación de personal, es decir, si ya no quieren abandonar tanto el trabajo. Vamos a probar un par de meses, ¿no? Tal vez 3, un trimestre, y vemos. Si vemos que ha bajado la rotación de personal, entonces comprobadísimo, los beneficios laborales eran el problema. Y resulta que pagarles un poquito mejor a los empleados ayuda a que estos no se vayan y estén contentos. Como lo hace Pollos Copacabana, ¿no? Pollos Copacabana siempre pagaba, no sé si lo sigue haciendo, pero siempre pagaba un poquito más que la competencia. Siempre le subía un 100 o 200 pesitos más que la competencia para que haciendo el mismo trabajo en cualquier otro restaurante sus empleados sepan que ganarían menos. Y eso los ayudaba a estar felices, porque era como que, claro, estoy de ayudante de cocina, pero en ese lugar donde trabajo gano más que los otros ayudantes de cocina. No sé si es un efecto psicológico, quizás una coincidencia, pero bastante interesante que les resulta, ¿ya? Entonces, fíjense, todo eso puede estar en una sola investigación, pero ¿será una investigación fácil de hacer? Seguramente que no. Es gigante esa investigación. Es quizás una investigación acción lo que estamos viendo aquí y es muy extenso. Estamos hablando de una investigación que seguramente durará un año, año y medio. Entonces, obviamente no es para lo que estamos en este curso. Aquí vamos a hacer algo más corto, pero ustedes ya lo pueden ver ahí que se puede, realmente sí se puede.
Bueno, hasta ahí tenemos lo que era de las hipótesis. Entonces, con eso quería cerrar ese punto que había quedado pendiente de la anterior clase. En realidad, solo necesitábamos terminar de ver la hipótesis, que de hecho me había extendido bastante, 1 hora y media he hablado de hipótesis, que me acaba. Por eso en presencial es mejor, porque ahí me doy cuenta cuando se va el tiempo. En todo caso, vamos a ver algunos ejemplos de las formulaciones y los objetivos para poder ir avanzando, y esto es bueno porque les va a dar tiempo para el viernes y sábado, a los que no veamos el día de hoy, de corregir seguramente lo que van a ver como fallas en los primeros grupos del día de hoy. Que recuerden, aquí estamos para aprender, no hay que tener miedo a ver el trabajo. De hecho, es mejor porque quien recibe sus retroalimentación primero ya puede ir trabajando sobre la base de que esté bien o esté mal para corregir, o bien para ya ir un siguiente paso más allá, especialmente ver si necesitan hipótesis o no. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos con ese punto de las hipótesis. La siguiente clase, por si acaso, bueno, les voy a dar una lectura, de hecho, y vamos un poquito a profundizar en clase de lo que es operacionalización y categorización de variables. Pero ahora vamos a entrar a ver lo que es las formulaciones y objetivos. Entonces, como las anteriores veces, ya saben, les voy a pedir que levanten la mano, y en el orden que levanten la mano les voy a dar la palabra a los grupos para que podamos revisar su formulación y sus objetivos. Recuerden, solo de la idea que ya han elegido, no de las 3 ideas, porque si no se nos va a ir toda la clase. Perfecto. Nadia primero. Uy, ya, bueno, ya estamos. Adelante el grupo de Nadia primero, ¿o no? No, Nadia no estaba. ¿No estaba? Sí, estoy aquí, Lick. Lo que pasa es que activé para levantar la mano y no me parecía a mí que había activado, pero pude ver que usted sí lo pudo ver, entonces sí, Ah, estoy ya, aquí. perfecto. Entonces, ¿quieren ir primero? Adelante. Porque vi que el uno era usted. Sí, sí, sí. Enseguida, entonces, ustedes esperen, los comparto. Ah, sí. Lo voy a compartir mi compañera. Listo. Adelante, adelante. Luego está Carol y luego Kimberly, por si acaso. Recuerden no bajar la manito porque hasta donde lleguemos, ya saben que la siguiente clase vamos a comenzar en el orden de lo que estaban levantadas las manos, ¿no? Entonces eso les ayuda a estar primero las siguientes clases. Buenas noches, Lick. Ese es el planteamiento de nuestro problema. Nosotros íbamos a hacer como un experimento sobre el tema de la inteligencia artificial, cómo afecta a las competencias de los estudiantes en nuestra carrera. Entonces tenemos nuestro objetivo general y 4 objetivos específicos. Ya. No sé si está bien que los lea o... No, yo lo leo y le digo que me resalta, ¿ya? Ahí vemos que dice analizar la influencia del uso cotidiano de herramientas de inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos con cotidiano? Se hace referencia al uso que se le da cada día en clases, más que todo no en las clases o sea, cada día a día en las clases. Sería mejor decir al uso diario o al uso quizás cotidiano académico, complementar algo, porque cotidiano a mí me suena más a que es lo que puedo utilizar en mi casa y preguntarle, no sé, quiero hacer pique macho y pedirle que me dé una receta de pique macho, aunque, bueno, que es fríe salchicha, fríe carne, pero tal vez no, tal vez tengo dudas si le quiero preguntar. Entonces, cotidiano parece más algo en la vida diaria, en la vida personal, ¿no? No parece tanto en la vida académica del estudiante. Entonces, influencia del uso, a ver. Influencia del uso, no, del uso nomás, no es necesario darle una condición. El uso de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de competencia de los estudiantes. El uso académico, ¿qué le parece?
porque es para hacer tareas, ¿no? Y para investigar, para la clase en general. Ahí está, ahí lo estamos separando de todos los demás usos que se le puede dar a la inteligencia artificial. O sea, ya no podemos decir que le estoy preguntando, no sé, cómo sé si mi novia o mi novio se ha enojado conmigo, o sea, que no créanlo o no, sí he visto a un estudiante preguntando esas cosas. Entonces, eh, ya lo estamos separando, ya está aparte. Ahora sí estamos quedando en lo que ustedes me dicen. Ahora hay una palabrita más, gerenciales. ¿Qué es una competencia gerencial para ustedes? Bueno, nosotros lo veíamos más en el sentido de que estas habilidades nosotros que tenemos para poder ejercer, ¿no?, lo que es un puesto de gerente en una empresa. Ya. Estas habilidades que nosotros podemos... Ay, va a hablar mi compañero, perdón. Adelante, adelante por ahí. Como competencias gerenciales nos referimos a liderazgo, toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento estratégico y comunicación. Ya. A ver, ¿qué me dicen en sus específicos? Identificar las herramientas de inteligencia artificial de su cotidiano, analizar la percepción estudiantil, identificar las competencias gerenciales que los estudiantes consideran fortalecidas, establecer las relaciones estadísticas y ya. Normalmente les diría quitaremos gerenciales y solo veremos competencias del administrador, pero en este caso creo que comprendo su idea y que es clara. Queremos separar, no es cualquier cosa, no es hablar de marketing, finanzas, operaciones, no es hablar de tareas de nivel operativo, táctico, estamos hablando de lo estratégico, ¿no? La gerencia, o sea, básicamente queremos ver líderes de la empresa, digamos. Aunque eso también puede ir en lo táctico y en lo operativo, pero sí, o sea, les entiendo la idea de poder estar al mando, ¿verdad?, de alguien que tiene un orden jerárquico superior, porque no es lo mismo que buscar ser el técnico. Ya, entonces sí nos quedamos con gerenciales, está bien, sí me parece que traduce bien la idea de lo que ustedes me quieren decir y de alguna forma lo limita, ¿ya? Está bien, eso no lo borren, por favor, déjenlo con gerenciales, está bien. El otro sí, ¿no? Lo que lo habíamos cambiado académico, que también hay que cambiar en un específico que lo veo, y en la formulación del problema. La redacción está bien y vemos un ciclo adecuado. Identificamos herramientas de inteligencia artificial de uso cotidiano. Analizamos la percepción estudiantil sobre la influencia de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias gerenciales. Analizamos la percepción estudiantil sobre la influencia, ya. Identificar las competencias generales. Yo no les dije eso, esa es mi culpa. En los objetivos específicos, como en los generales, o sea, entre el general y los específicos no hay que repetir verbos. Y aquí está, 2 veces analizar, 2 veces identificar. Esto para todos los grupos, no hay que repetir el mismo verbo, ¿ya? Esto no es su culpa, porque se me olvidó decirles la anterior. Ese era un error común que se me olvidó mencionarles, pero no es difícil. Por ejemplo, simplemente para darle un verbo más de orden más superior al objetivo general, yo les diría determinar la influencia en el general, ¿ya? El primero, determinar. Luego, está bien en los específicos como empezar con identificar, continuar con analizar, pero no podemos identificar y luego volver a identificar porque estaríamos retrocediendo. Ahora decimos, identificar las competencias gerenciales que los estudiantes consideran fortalecidas. O afectadas. Pero fíjense, al analizar la percepción estudiantil sobre la influencia de la inteligencia artificial, ¿no estaríamos también identificando las competencias gerenciales que los estudiantes consideran fortalecidas por las herramientas? Porque es parte de su percepción lo que ellos consideran que se puede fortalecer por la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Que pareciera que nuestro objetivo número 3 está dentro del 2, por lo tanto no hay necesidad de declararlo como uno aparte. Claro, no es que no se va a hacer, se va a hacer, pero está dentro del objetivo 2. Por lo tanto, el objetivo 3 no tendría razón de existir. Esa es mi impresión, porque me parece que estamos hablando de la misma temática. Esto es algo común, que reduzcamos objetivos dándonos cuenta que son redundantes. Parece que dicen lo mismo o que están demasiado relacionados y podrían declararse como uno solo. Entonces esa sería mi segunda recomendación.
que el tercer objetivo específico se elimine, ¿ya? Y el cuarto, establecer la relación estadística básica, asociación o diferencia entre la intensidad del uso de IA y la autopercepción del desarrollo de competencias gerenciales. ¿Por qué básica? Estadística solo va. ¿Por qué le damos el calificativo de básico? No es necesariamente básico. No porque sea un poco corto de calcular o analizar estadísticamente, le da un carácter de básico. No hay nada básico en la investigación. Es complejo lo que ustedes están haciendo. No utilice palabras que haga que parezca que lo que están haciendo tiene menos mérito. Establecer la relación estadística entre la intensidad del uso de la inteligencia artificial y la autopercepción del desarrollo de competencias gerenciales, controlando por año de estudio y experiencia previa. Eso me asusta, controlando por año de estudio y experiencia previa. O sea, se va a aplicar en varios semestres, eso me da a entender, en complementación a lo anterior, ¿no? O sea, en varios semestres y van a comparar cuáles son los resultados de cada semestre donde estén aplicando. Ese sería el caso, ¿no? Bueno, buenas noches, Lick. Justamente de eso igual queríamos preguntarle un poco porque estábamos un poquito dudosos del tema de segmentar un poco más el campo de estudio que vamos a hacer, en el sentido de que en qué semestre nosotros lo vamos a realizar esta investigación. Estábamos muy dudosos si hacerlo tal vez en séptimo, octavo semestre o hacerlo en tercero y cuarto. Eso para reducir, ¿no?, un poco, que no sea tan amplio, que sea para toda la carrera. No sé si es adecuado. Ya, miren, cuando hacemos diseño curricular, justo recién estaba yo analizando las competencias generales de la carrera y buena parte de lo que ustedes llamarían parte de las competencias gerenciales están de hecho en tercer y cuarto año. De hecho, una de las claves es gestión estratégica, por ejemplo, y eso está pues cuarto año. Entonces yo animaría por el tipo de estudio a que hagan solo en un semestre, octavo semestre, o noveno, octavo y noveno tal vez, quienes básicamente ya han concluido el programa. Yo les recomendaría con esos, porque en los de semestres más bajos, o sea, tienen una idea de qué es la gerencia, pero quienes realmente pueden hacer una relación mejor con lo que sería las competencias gerenciales, especialmente porque les estamos pidiendo su percepción, que ellos opinen, entonces van a ser los de semestres más elevados. Los de semestres más bajos pueden tener la percepción de que sí, pero es que todavía no saben completamente lo que es ser gerente, ¿no? Entonces, yo les recomiendo eso, octavo, noveno. Está bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, habría que eliminar esa última línea del cuarto, de que dice controlado por año de estudio y experiencia previa. Por año de estudio no, tal vez por experiencia previa sí, si se lo toman eso como dato durante el experimento o la encuesta, como vayan a desarrollarlo. Me decían experimento, está bien, pero el punto es eso, solo se quedaría experiencia previa, pero no por año de estudio, porque solo estarían haciendo de un año, ¿no? Ya no habría más años. Y después, como les digo, bórrenlo eso que dice básica, asociación o diferencia también bórrenlo, simplemente establecer la relación estadística. Estadística puede darse de muchas formas, además se puede ampliar o reducir el análisis estadístico según el tiempo que tengamos, pero eso no necesita estar, ¿ya? Además, no es bueno ser demasiado detallado en los específicos. Por ejemplo, decir voy a utilizar el software en específico, si es el centro del estudio puede estar bien, ¿no? Si es parte del objetivo general, pero si había otras opciones y todavía no podemos justificar por qué sí, a veces es mejor solo decir la temática general del software, es decir, software de análisis estadístico de datos de investigación, en vez de decir usar el SPSS, así, porque primero tengo que yo justificar por qué quiero utilizar ese software y no otro. Tengo que decir, dar una buena razón, ¿ya? Pero eso ya es un poco lateral, eso no corresponde tanto a esa investigación, sino es más general. Durante la gestión 2026, no es necesario. Por si acaso, con mucho cuidado para todos los grupos, un objetivo de investigación, yo les he dado los componentes. Este grupo lo ha hecho muy bien, por si acaso, no es una crítica al grupo, cuidado, entren en pánico, ¿ya?
Pero cuidado, los otros grupos me presenten objetivos SMART. Los objetivos SMART no son objetivos de investigación, tienen otra orientación, ¿ya? Este está bien. No sé si lo han hecho con SMART o no, pero en todo caso ha salido bien. Usualmente cuando lo hacen con SMART, sale otra cosa, ya sale un Frankenstein. Hay varias cosas que no se puede. El principal es el tema de medido en el tiempo, porque no podemos colocar eso. De hecho, no, sí está mal, porque dice durante la gestión 2026, acabo de darme cuenta. Ahí está el que suele fallar. Ese es el detallito, ¿no? Se dice en la gestión 2026 porque no le damos ese alcance en el tiempo, no nos damos un plazo para la investigación como lo hacemos con los objetivos SMART, ¿ya? No se hace eso, por si acaso, cuidado lo confundan. Pueden guiarse, pero ese es el principal que va a variar, ¿ya? No se puede dar un plazo para los objetivos de investigación, dure lo que tenga que durar. Perfecto, chicos. Esas serían mis recomendaciones. No sé si tienen más dudas. Después está muy bien desarrollado. Está bien, gracias. Ya, perfecto. Ya, gracias. Por si acaso todavía no hemos hecho el sorteo de los horarios porque, bueno, porque quería avanzar eso de hipótesis que lo teníamos el día de hoy. Pero sí, ya lo vamos a hacer esta semana. Y sí, lo vamos a sortear y de ahí vamos a ver para que se distribuyan, ¿ya? Según lo que presentaran alguna justificación, etcétera. Esa es más o menos la decisión que habíamos visto. Pero ya que originalmente esta clase era hasta las 8, sí le pediría a Yaneli, por favor, o no, de hecho nos está ayudando Shaden, ¿no? Entonces, si lo pueden compartir de una vez el formulario de asistencia para los que se tienen que retirar. Ah, Yaneli también está. Adelante, por favor. Y hasta mientras, nosotros seguimos con Carol. Puede tomar la palabra. Adelante, Carol. Muchas gracias, ya compartí de mi compañera y ya empezamos. Por favor, un segundito. Licenciado, buenas noches. Con mi grupo hemos hecho el planteamiento del problema, ¿no? Sobre el tema del análisis del plan de estudios 2012 de la carrera. Para ese trabajo hemos ido desarrollando primero el planteamiento del problema, el cual también nos ha servido como base en la formulación del problema. Para esto hemos analizado también el contexto académico de los estudiantes, tomando en cuenta los cambios también que han producido, ¿no? en el mercado laboral, y también fue realizado desde nuestra perspectiva como estudiantes. A continuación le voy a pasar la palabra a mis compañeras. Ya. Planteamiento más han hecho. Sí, licenciada. Esas citas, ¿qué estilo son? UNSA 2012A, UNSA 2024, con punto y coma. Eso no es APA. No les había dado todavía la condición, pero sí vamos a trabajar en APA, ¿ya? Entonces, revisen la guía que les he dejado. El sábado vamos a hacer un breve paréntesis en lo que estamos avanzando y les voy a mostrar un poco de APA, lo más básico para que comencemos bien, ¿ya? No lo vean como una deficiencia en su trabajo, todavía no les he enseñado APA, ¿ya? Pero el sábado les voy a enseñar para que comencemos con pie derecho y no tengan que regresar mucho con las citas. Pero está bien. Está bien, licenciado. Bueno, en esta parte hemos querido mencionar lo que es de la carrera, si bien en el plan de estudios del 2012. Bueno, como una manera un poco de entrar y como introducción descriptivo, ¿no? En la carrera, si bien de la parte de cuánto dura semestral y cuántos, bueno, 9 semestres, ¿no? Equivalente a 5 años. Después el plan académico, si bien en ese entonces fue estructurado bajo un enfoque de formación de competencias y una metodología de aprender haciendo. También mencionamos que las competencias, tiene, si bien la carrera tiene lo que es como algunas materias, ¿no? Marketing, administración de operaciones, finanzas, recursos humanos.
Después, las menciones como ser el de marketing, gestión de talento humano, emprendimiento y las otras dos licenciaturas que son finanzas y gerencia pública, ¿no? Siguiente, por favor. No, ahí le voy a detener un momentito. Nos indica, porque esto imagino que en su documento lo pondrían como planteamiento, ¿no? Entonces nos dicen, con bases constructivistas e histórico-culturales. ¿Qué es constructivista e histórico-cultural? Ya, histórico-cultural, mucha filosofía, pero tendrían que saber también. Constructivista, ¿qué es constructivista? No es ponerles nerviosas, es una enseñanza. Cuando ustedes escriban cualquier cosa en un documento de investigación, no me coloquen palabras que son ajenas a lo que conocen, a lo que ya dominan. Cualquier palabra que se coloca, la dominan, sí o sí. Lice, adelante. Justamente para esto del constructivismo, hemos tomado la postura de que básicamente las personas no solo aprendan, o sea, en este caso los estudiantes no solo aprenden recibiendo información, ¿no? Con las ponencias de los docentes y demás, sino que también sea pedagógico desde que construyen su propio conocimiento. Es decir, un autoaprendizaje, por así decirlo, ¿no? Para básicamente conectar nuevas experiencias. Ya, está bien, porque conocen el concepto, pero imagínense que soy su tribunal, ¿ya? Y yo, imagínense que soy bien maloso. Ya, y ha mencionado el autoaprendizaje. Ese es una de las formas o una de las teorías que fundamentan el constructivismo. ¿Cuáles son las otras cuatro, Leli? Y le empiezo a decir, seguramente no han profundizado tanto en la lectura, que está bien, yo no los estoy explotando con eso, pero les podría decir, es el aprendizaje con los pares, donde se aprende interactuando, también se puede aprender interactuando con el hecho del conocimiento, es el aprendizaje significativo, que se aprende algo que se reconoce como valioso para el aprendizaje. Está el aprendizaje en el contexto, o sea, el constructivismo es gigante. Solo mínimo tendríamos que leernos lo básico de Piaget, de Ausubel y de Vygotsky, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? No les estoy riñendo. Les digo, hay que tener cuidado con los términos que colocamos, porque yo digamos, no soy maloso. No les voy a pedir ahí que me dominen todas las teorías que se mencionan, pero deberían. En un trabajo de investigación se supone que me he empapado mucho con la lectura. Entonces, cuando he leído una palabra, no solo he leído la definición, he leído un poco más a profundidad. Entonces, sería bueno, digamos, si están trabajando, no sé, con ChatGPT, entonces decirle, ChatGPT, dame un resumen de constructivismo. Si no están trabajando con ChatGPT, entonces igual, googlean, ¿no? Bases o fundamentos del constructivismo, listo. Y una lectura de 3 páginas les va a dar una página web y van a saber lo que necesitan saber. No es acerca de leernos 10 libros de pedagogía para aprender constructivismo, pero está muy bien que conozca el concepto. Simplemente les digo, toda palabra que coloquen, tienen que conocer. Y hay que ser bien económico en lo que colocamos para que no nos haga bolsa un tribunal que venga y diga, a ver si esta palabra conoce, a ver si esta otra conoce, a ver si esta no. Porque, por ejemplo, ustedes me dicen histórico-cultural. Ya, ¿qué es un aprendizaje desde el punto de vista histórico-cultural? Y yo les puedo hacer bolsa hablándoles de la socioformación, del pensamiento complejo, de una fundamentación de una educación holística. ¿Por qué? Oh, no sé, porque me he levantado de mal humor, mi gato me ha pateado en la mañana, no sé, y vengo de mal humor y me quiero desquitar con ustedes. Entonces hay que tener cuidado en las palabras que usemos. Esto es para todos, no solo para el grupo. Y esto es para siempre, para cualquier investigación que hagan, ¿ya? Siempre sean bien económicos. Está bien, no les estoy diciendo que quiten, pero estudiemos biencito todo lo que pongamos, como me parece que el grupo lo ha ido haciendo. Flores. Está bien, licenciado, vamos a tomar en cuenta. Bueno, continuando, teníamos esta otra parte, que después de los aspectos que mencionó mi compañera anterior, podemos decir que hemos
analizado básicamente de que el plan de estudios de nuestra carrera desde su implementación básicamente ha transcurrido más de 10 años, ¿no? Y es un periodo en el cual el mercado laboral internacional ha experimentado básicamente transformaciones importantes como la globalización, la digitalización y el avance tecnológico. Y viendo más a profundidad cierta información, análisis documental, vimos que la OIT, que es la Organización del Trabajo Internacional, nos dice, ¿no?, que las nuevas dinámicas laborales se han modificado y han priorizado habilidades como digitales, adaptabilidad, el aprendizaje continuo y demás. Y bueno, también tomando en cuenta otra información, comparando sobre básicamente universidades que están en nuestro entorno, como la UPB, la UPSA y la UCB y la UTB, viendo sus planes curriculares, se encuentran básicamente actualizando cada vez su malla curricular para adaptarse a lo que es básicamente las exigencias del mercado laboral. Otro aspecto importante es de que la organización nos dice que las nuevas dinámicas laborales modifican básicamente los requerimientos y por eso surge la necesidad de analizar si el plan de estudios 2012 de la carrera es básicamente responde a las competencias actualmente demandadas. Eso, Lice. Ya. Está bien, porque están siendo objetivos, están tomando bastante información y están siguiendo los parámetros generales que vemos, ¿no? Para iniciar, va un poco hasta con diseño curricular y está bien, porque se están comparando internamente para ver la antigüedad del pensum, cuáles eran las intenciones, lo que pide el contexto, pero también qué está haciendo nuestra competencia. Entonces, están haciéndolo muy bien. Veo que han respetado la idea de que carrera de administración de empresas es el nombre. Un error común es que carrera lo ponemos en minúscula, pero carrera de hecho es parte del nombre propio, entonces va con mayúscula. Entonces está bien, estamos muy bien hasta ahí, estimada Camila. Ya, licenciado, por mi parte les voy a explicar la detección del problema, que en parte fue combinada con lo que vimos anteriormente en el planteamiento y también con la perspectiva estudiantil, ¿no? Como nosotros percibimos causas y efectos al momento de construir, ¿no? Como tal. Entonces podemos ver 4 principales causas. La primera causa es la desactualización de los contenidos frente a tendencias tecnológicas y globales. La segunda es la ausencia de mecanismos de actualización del plan de estudio, ya que, como dijo mi compañera, ya pasó más de 10 años. No estoy al 100% entendida, la verdad, siendo sincera, si es que hay o no hay, pero hasta el momento no se ha aplicado, no sé si en el reglamento interno o algo más estará, pero por el momento en más de 10 años no se ha aplicado. Por ende, no hay un mecanismo que diga, en tal cantidad de años la carrera va a revisar nuevamente la vigencia de su diseño curricular, malla curricular, digamos. Es resolución del HCU, es 5 años, pero no se preocupe, usted es difícil que encuentren esa información porque ni siquiera está en internet, hay que ir a pedir al repositorio. Entonces no se preocupe. Yo les voy a proveer el dato, ya hay un reglamento vigente, les voy a compartir. Muchas gracias. Bueno, sí existe, pero no está siendo aplicado. Cambiemos esa cosa. Ya, la causa 3 es la falta de uniformidad institucional en las metodologías practicadas por los docentes. Como han debido ver todos, depende del docente y la forma en la que te enseña. Hay docentes más apegados a lo tradicional y docentes que ya intentan abarcar más tecnología. Sin embargo, no hay una uniformidad que o puede ser beneficiosa o perjudicial para el estudiante. Causa 4. Predomina la metodologías expositivas y evaluación memorística en enfoque formativo tradicional. Lo que iba comentando, la mayoría de materias sí se rigen por esta parte y es ya algunas con metodologías obsoletas como tal. En efectos, tenemos egresados con brechas de competencia para empleos internacionales. En efecto 2, baja competitividad y prestigio de la carrera frente a las universidades en términos de competitividad.
Efecto 3, frustración entre estudiantes y docentes, ya que sinceramente he oído de una mayoría de mis compañeros que no se sienten satisfechos con lo que son los contenidos de la carrera, ya sea con materias o asignaturas que ya no son tan necesitadas en profundidad tal vez, o también abarcar otros temas más de tecnología o otras materias que nos podrían enriquecer. Y finalmente, la fuga de talentos de otras universidades con currículos más actualizados. La carrera de administración de empresas, yo creo que sí, lleva este efecto negativo debido a que actualmente el joven como tal quiere estar actualizado, quiere ser competitivo en el mercado. Entonces, si quiero ser competitivo, tengo que entrar a una universidad que me ofrezca contenido de calidad, contenido actualizado que me garantice yo ser competitivo en un futuro. Y para nuestra carrera, que está con más de 10 años con el mismo plan de estudios, pues no es lo más favorable. En este sentido, indicamos que el problema es que el plan de estudios vigente de la carrera no responde a las competencias demandadas por el mercado laboral extranjero o actual. Siguiente, por favor. La formulación lo explica mi compañera. Bueno, entonces, licenciado, continuando con la formulación del problema, ¿cuál es el nivel de concordancia entre el Plan de Estudios 2012 de la carrera de Administración de Empresas de la UNPLA, las competencias demandadas por el mercado laboral extranjero y las expectativas actuales de estudiantes y docentes? Hemos, como clasificado en color para ubicarnos mejor, ¿cómo es una relación de concordancia? Correlación, esa palabra. No hemos puesto variable dependiente e independiente porque solo lo clasificaríamos como variable 1, 2 y 3. Exacto, correlaciones. Ya. Está bien. Lo único es que aquí sí cometieron el error que no lo hicieron atrás, ¿no? Le han quitado la mayúscula a carrera. Pero después está bien. Se entiende lo que quieren hacer. Cuando me dicen, pero ¿cuál es el nivel? Quiere decir que en los resultados ustedes van a decir de tal valor a tal valor se considera nivel bajo, de tal valor a tal valor medio, de tal valor a tal valor alto, y de esa forma van a presentar el resultado, ¿ya? O sea, cuando planteamos niveles, vamos a responder en niveles, que no está mal, solo se los aclaro. Aquí, licenciado. Siguiente. Primeramente, como objetivo general, tenemos determinar el grado de concordancia entre el plan de estudios 2012 de la carrera, las competencias demandadas por el mercado laboral extranjero y las expectativas actuales de estudiantes y docentes. En este sentido, es determinar el grado. Ahorita le voy a explicar cómo lo vamos a hacer, no se preocupe. Siguiente, por favor. Listo. Tenemos tres como tal. El primero es identificar las competencias declaradas en el plan de estudios 2012, las demandadas por el mercado laboral extranjero y las expectativas vigentes de estudiantes y docentes. Principalmente aquí nos dedicamos a la recaudación de información. Esto ya va a ser técnicamente entre análisis documental, cualitativo más que nada, ¿no? Análisis de contenido, por ejemplo. Tanto en el plan de estudios, tanto bajo el mercado laboral extranjero, ya hemos hablado de los requerimientos en los trabajos y comparado a las medidas curriculares de otras universidades y también las expectativas del estudiante. Ahí se identifican esos tres. Segundo, analizar cualitativamente las coincidencias y brechas entre los tres conjuntos de competencias. Aquí ya vamos a ver entre estas tres fuentes de información, vamos a ver cuáles son las concordancias y cuáles son las contradicciones que tienen entre los tres, ¿no? Y finalmente el 3, que es calcular el índice de concordancia entre los tres conjuntos de competencias definidos. Con el índice de concordancia podemos definir el grado de, justamente, concordancia, valga la redundancia, entre las tres fuentes de información. El índice va a ser en porcentaje, o sea, en por cien, o van a establecer un índice, van a crear con niveles, digamos, como planteaban antes. Y esto vamos a ver todavía, por favor. Yo lo mucho averiguo del índice de concordancia de Kendall, pero tengo que investigar un poquito más sobre
se rige por niveles o de 0 a 1 directamente ya tiene una definición. Exacto, porque determinada. no hay problema. O sea, aquí algo bueno para todos los grupos. Lo que me plantean en la formulación, los objetivos, no está tallado en piedra. Si en la investigación descubrimos que alguito, una palabra no estaba correcta, la podíamos cambiar por otra para precisar mejor o para declarar mejor nuestras intenciones, lo hacemos. La investigación evoluciona. Se puede estar modificando hasta semana antes de la defensa cualquiera de estos factores para mejorarla. Obviamente no los vamos a cambiar por otros totalmente distintos, pero eso se va a ir ajustando. Entonces está bien, está muy bien. Listo, Nick, eso sería todo. Lo último es la bibliografía que hemos puesto ahí, por si acaso quería usted. Ahí está Ya, todo. perfecto. Todo. Por si acaso, para todos los grupos, sé que tienen la dinámica de exponer y me gusta que expongan porque me gusta escuchar sus ideas, pero el tiempo no nos da si exponemos todos la totalidad. Entonces, para los demás grupos, bueno, hoy en sí ya se nos está acabando el tiempo, pero para lo que va a ser el día viernes y el día sábado, por favor, los demás grupos, no vamos a exponer todo, solo formulación y objetivos. La identificación y planteamiento del problema lo vamos a evaluar de otra forma, no directo en clase. Ese lo voy a evaluar yo con una lectura, les voy a dar retroalimentación lo más nutritiva que pueda. ¿Para qué? Con eso ustedes van a aprender cómo se da una buena retroalimentación. ¿Cuál es el propósito? Que el siguiente elemento que vamos a desarrollar en la investigación, que va a ser ya complementar el estado del arte y el marco metodológico, lo vamos a coevaluar, es decir, se van a evaluar entre ustedes, entre grupos. ¿Por qué? Para que ustedes no aprendan solo a recibir retroalimentación, sino a dar retroalimentación, para que profundice más el aprendizaje. Esa es la idea, mezclar un poco métodos. Ya les estoy adelantando lo que vamos a hacer, pero es para que me entiendan a dónde voy. Entonces, recuerden, los grupos solo formulación y objetivos nos vamos a limitar, pero ha servido esto bastante, por eso no les he detenido al grupo, porque debe haber grupos que están un poco todavía pensando cómo voy a hacer mi identificación, cómo voy a hacer mi planteamiento, y hoy hemos podido ver un buen ejemplo. ¿Por qué es un buen ejemplo? Prácticamente no hemos tenido errores, está muy bien planteado, tanto la identificación como el planteamiento, y les va a servir a los demás grupos para darse una orientación de cómo deberían trabajar, especialmente en la variedad de citas, en la investigación que ha seguido al planteamiento, está muy bien. Eso es algo que tenemos que imitar. Rara vez veo planteamientos tan nutridos, y no es que les esté a todos conminando a que así quiero 10 fuentes por página, ¿no? No, pero es una buena costumbre en la investigación. Ahora todavía no bajen la manito, estoy tomando capturas de pantalla, porque para que sigamos con ese orden. Ahora sí. Alguien ha levantado la mano justo cuando estaba empezando a sacar capturas. Ya, ahora sí. Ya lo tengo anotado, chicos. Entonces, no se olviden, vamos a seguir viendo sus formulaciones y objetivos el viernes y el sábado. Y ya desde la siguiente semana, como les decía, ya tenemos otra dinámica. Lo que vamos a hacer básicamente es lo que les había dicho en un principio, ¿no? Miércoles vemos lo que sería los sábados. Viernes hacemos lo mismo, sábado avanzamos ya teoría. Ya desde la siguiente semana sí pasamos ya a esa modalidad. Esta semana por el desequilibrio de estar organizándonos no hemos podido, pero desde la siguiente ya es así. Entonces, chicos, les agradezco mucho por su tiempo. Hoy sí estamos terminando puntual. Ya está tomado sus listas, entonces en ese orden comenzamos el día viernes. Que tengan una excelente noche, excelente resto de jornada.